#300 Tierra y Fuego. Un juego cuyo autor es Yasushi Nakaguro, que ha sido publicado en español por Draco Ideas en este año 2022, pero que fue publicado anteriormente por Nuts Publishing, originalmente Nuts Publishing en Francia, en el año 2021. Y como veis, el nombre 300, pues inmediatamente probablemente os lleva a la mente la película 300. Y acertadamente, porque es la misma situación, o recrea, digamos, la misma... Una cosa muy similar, digamos la misma historia, pero contada de forma diferente. 300 es una película, te pongo ahí el cartel, en la cual los espartanos luchan contra los persas, heroicamente defendiendo, evitando que los persas traspasen el paso de las Termópilas, y recrea la batalla de las Termópilas, que es un hecho real. Esta película, 300, está basada a su vez en una novela gráfica, en esta novela gráfica, 300, cuyos autores son Frank Miller y Lynn Barley. De hecho, la película recrea muy acertadamente o muy fielmente la novela gráfica, y la novela gráfica a su vez trata de recrear los sucesos de la batalla de las Termópilas. Anterior y posterior, un poco todo lo relacionado con ella. La batalla de las Termópilas es una batalla que tiene lugar durante las guerras médicas. Las guerras médicas tuvieron lugar entre el año 490 y el 449 a.C., es decir, hace 2500 años. Y enfrentaron a los griegos, las ciudades griegas, las polis griegas, contra el imperio o el reino persa. Pero se llaman guerras médicas. Esto es debido a que el historiador que nos ha hecho llegar esta historia, o la fuente más conocida de esta época, es el historiador griego Heródoto. Y Heródoto confunde a los persas con los medos. De manera que las guerras reciben el nombre de las guerras médicas por esto, porque pensaban que eran contra los medos. Los medos pues eran un grupo también que podríamos asimilar a los persas, o que estaban en la misma zona que los persas, pero no eran estrictamente los persas. Los persas serían más los que lucharon luego contra Alejandro Magno, pero estos de aquí serían más bien los medos. Bueno, hecha esta pequeña introducción histórica y esta pequeña distinción, siempre me llamó la atención el por qué se llamaban las guerras médicas. Y uno, claro, con las guerras médicas al final lo primero que tiene a la cabeza son unos tipos con batas blancas o batas verdes y con Kalashnikov, pero no tiene que ver con eso, evidentemente. Bueno, volvamos al juego. El juego es un juego bastante sencilla, bastante minimalista, que va a representar las guerras médicas. No tanto la batalla de las Termópilas, que sería un pequeño suceso durante estas guerras, sino todas las guerras médicas. Y como vais a ver, lo hace de una forma muy minimalista, muy sencilla, pero muy efectiva, muy interesante. Así que yo creo que lo más fácil es que antes de que sigamos hablando, vamos a echarle un vistazo al juego y luego después hablamos un poquillo más de todo esto. Bueno, aquí tenéis el tablero, como veis un tablero pequeñito, todo el juego es pequeñito, bastante minimalista. Tenemos el tablero que representa, pues aquí tenemos Grecia, esto es el Peloponeso y esto es la parte norte de Grecia, Tesalia, Macedonia, y este es el otro lado, esto ya sería Asia. Aquí es donde hoy estaría Estambul. Tenemos el golfo del paso del Dardanelos. ¿Y qué es lo que tenemos en el tablero? Pues tenemos ciudades, las ciudades persas son esas que están en forma de círculo, y las griegas son las polis griegas son las que estén en esta forma cuadrada.
tenemos un camino que va desde Persia y que luego une las diferentes ciudades por Grecia, que es por donde se van a poder mover los ejércitos que son los cubitos de madera. Los persas tienen 24 cubitos de madera y 6 flotas, que son los discos, mientras que los griegos tienen 9 ejércitos solo y 5 discos. Pero vamos a ver que es bastante asimétrico. Los persas además tienen la posibilidad de construir un puente aquí que cruce de un lado a otro de Asia a Europa, y que, digamos, el camino se continúe de un lado a otro. Si el puente no está construido, no se puede cruzar por ahí, habría que moverse por barco. ¿Cómo se va a ganar? Bueno, se va a ir acumulando puntos de victoria, se va a jugar la partida, se va a jugar a lo largo de 5 sucesivas guerras, 5 enfrentamientos, que van a comenzar y van a acabar, que al final el que tenga más puntos será el ganador si no se ha llegado a una victoria automática. ¿Cuál es la victoria automática? Si en algún momento un jugador controla las 2 ciudades, digamos, clave del contrario, ganará automáticamente la partida. ¿Cuáles son las ciudades clave? Pues las que tenemos aquí con un símbolo diferente. En el caso de los persas, las 2 persas, Abidos y Edesa, y en el caso de los griegos, Atenas y Esparta, que son las que tienen el título en un color diferente. Si esas 2 ciudades fueran controladas, Atenas y Esparta, por los persas, ganarían los persas automáticamente. Y si estas 2 ciudades, Abidos y Edesa, fueran controladas por los griegos, ganarían automáticamente los griegos. Si no, cada ciudad va a puntuar un punto de victoria, y puntuando 2 puntos de victoria estas ciudades clave. Se miraría cuál es la diferencia y esos serían puntos de victoria que se irían acumulando de un enfrentamiento, de una guerra a otra, de las 5, y al final de las 5, si nadie ha conseguido la victoria automática por capturar las ciudades, el que tuviera más puntos de victoria sería el ganador de la partida. Bien, ¿cómo se va a desarrollar la partida? Pues la partida tiene varias fases claramente marcadas. La primera es una fase de preparación, en la cual cada jugador va a poder comprar unidades. Bueno, voy a colocar primero, antes de explicaros eso, voy a colocar cuál es el inicio, el setup inicial, el despliegue inicial, y ahora os explico esto. Bueno, pues ya está desplegado. Como veis, los griegos tienen 3 ejércitos, uno en Atenas, otro en Esparta y otro en Corinto. Y los persas tienen 4, 2 en Abidos y 2 en Edesa. Una sola flota persa. Veis aquí que hay un pequeño circulito delante, digamos, sería la zona marítima de cada una de las ciudades, y los griegos tienen 2. Empezaríamos en la primera guerra y a 0 puntos de victoria. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tenemos es una fase de operaciones, donde ambos jugadores van a van a tener una serie de puntos que van a poder gastar en comprar unidades y cartas. El griego va a tener 6 puntos y el persa va a tener 12 o 10. En principio 12. ¿Qué cuesta? Pues comprar a los griegos, comprar un ejército o una flota les cuesta 1 punto, y cada carta también les cuesta 1 punto. A los persas, en cambio, les cuesta 1 punto los ejércitos y 1 punto las cartas, pero las flotas les cuestan 2 puntos. Cada jugador lo va a hacer. En principio lo hace primero el persa y luego el griego. Cada uno decide lo que compran. Comprarán cartas, ejércitos y flotas. Y también el persa tiene la opción de comprar el puente. El puente le va a costar 6 puntos de esos 12 que tiene disponibles. Las cartas, ahora los voy a enseñar. Vais a ver que tienen, las enseño aquí, pero luego las vemos un poco en detalle. No tienen números, es un card driven, pero no tienen números, pero sí tienen textos. Y veis un texto arriba para los griegos y un texto abajo para los persas. Bueno, aquí tenemos las cartas. Como veis, pues tienen una parte de arriba para los griegos y una parte de abajo para los persas. Y simplemente el texto que pone. Hay muchas cosas diferentes y hay que leerlas, porque en las primeras partidas, como todos los juegos de cartas, andas un poco despistado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que existe esta carta, que está aquí, que es la muerte repentina del gran rey, que acaba la guerra que estamos jugando, la expedición, porque no son guerras, son expediciones de los persas, la expedición que estamos haciendo. Se acaba inmediatamente, es decir, no se juega. Lo cual pues hace que aunque se puedan jugar 5, puede que solo sean 4, o puede que sean incluso menos, puede ocurrir 2 veces. Y eso hace que, aunque tengas la idea de que puedes jugar 5 expediciones, 5 guerras, puedes incluso jugar solo 3. Lo cual hay que tener mucho cuidado. Y esto hace más imprevisible todavía el juego. Y las cartas, bueno, pues hay un montón de ellas, como veis, y hay de todo. Hay desde cosas que favorecen... Bueno, realmente está muy igualado. Os podéis fiar, yo creo que es un juego que ha sido muy probado, un juego que está suficientemente equilibrado para que sea un juego muy entretenido. Bueno, vamos a seguir con la explicación del juego.
Bueno, pues así que cada jugador va a comprar puntos y con eso va a desplegar luego más unidades en el tablero y va a tener sus cartas en la mano. Para hacer una acción tendremos que, o bien, cada turno que juguemos tendremos que, podemos hacer tres cosas. Podemos jugar una carta por el evento de nuestro bando, podemos descartarla para mover tropas, podemos mover todas las unidades que haya en una ciudad, las podemos mover. ¿Y cómo se van a mover? Pues si se mueven por tierra, vamos a suponer que se mueve este griego, se puede mover siguiendo el camino hasta la siguiente ciudad no controlada. Pero, por ejemplo, si moviéramos al de Esparta, podríamos mover por Corinto, porque la tenemos controlada, seguir moviendo por Atenas y llegar al final hasta Tebas. ¿Vale? En cambio, los persas, pues, si tienen puesto el puente, ya se considera unida a la carretera, podrían mover desde Efeso a Ábidos y desde Ábidos a Pela. Pero si estuvieran ya controlados, si tuvieran aquí, por ejemplo, otro ejército, este otro ejército podría atravesar Pela y dirigirse hasta Larisa, y si estuviera en Larisa, pues ya podría ir hacia adelante. Es decir, cada ciudad a la que entres, que sea enemiga o neutral, debes pararte allí, y para controlarla debes tener al menos un ejército. Eso te gastaría una carta, descartarías la carta. Para mover por mar, exactamente igual. Puedes mover todas las flotas que sean en un sitio, las puedes mover. Incluso puedes mover, si mueves a un mismo sitio, puedes moverlas todas. Es decir, el griego podría decir, voy a mover todo con una carta, voy a mover todas mis flotas aquí, a Eretria. O bien voy a mover todas mis flotas de Eretria, las voy a mover a Pela. ¿Vale? Puedes mover o al mismo sitio o desde el mismo sitio todas las flotas. Y las flotas cuando mueven también pueden transportar, cada flota puede transportar un ejército. De manera que podrías capturar. Si quieres capturar, por ejemplo, Eretria, puedes decir, voy a mover a Eretria. Muevo desde Esparta con un ejército y desde Atenas con un ejército. Y capturo Eretria. Las ciudades tuyas propias no hace falta que las dejes guarnicionadas, son tuyas. Mientras no te venga el enemigo te las quite. Pero es evidente que, sobre todo en las ciudades clave, debes dejarla con algún tipo de guarnición. Porque si no es muy fácil para el otro. Si el griego hiciera esto, el persa podría hacer perfectamente esto y capturar Atenas. Bueno, que tiene, eso ya son cuestiones de estrategia, pero bueno, consiga como ejemplo. Bien, hasta aquí pues parece muy curioso, pero claro, hemos visto que el persa tiene muchos más puntos, el doble, que el griego, y tiene muchos más ejércitos que el griego. Entonces esto parece muy desequilibrado, pero no lo está, porque vamos a ver cómo es el combate. El combate es muy curioso, porque vamos a tirar un dado de 6 por cada ejército que tengamos, hasta un máximo de 3 dados. Es decir, si el persa, por ejemplo, viene aquí con 6 ejércitos, vamos a suponer que aquí hay 2 ejércitos griegos, y el persa tiene aquí controlada esta ciudad. Y mueve, tiene el puente puesto, y mueve, de aquí tiene todos estos, y decide mover 6 unidades de aquí, 6 ejércitos, gastaría una carta, movería 6 ejércitos a través del camino, pasando el puente porque lo tiene construido, Pela y se dirige a Larisa. Y al llegar a Larisa, como hay ejércitos griegos, se tiene que parar. Llegaría con 6 unidades, y el griego tiene 2. El combate el persa tiraría 3 dados, porque se tiran un dado por ejército hasta un máximo de 3, es decir, 3 dados. Y en cambio el griego solo tiraría 2, porque tiene 2 ejércitos, luego tiraría solo 2 dados. La batalla la ganará el jugador que saque el dado más alto. Es decir, no se suman los dados, sino el dado más alto es el ganador. En caso de empate gana el defensor. Pero, y aquí está el gran pero y la gran pega para los persas. Todos los dados que se tiren en el lado griego, es decir, a partir de que se cruce de aquí, todos los dados que tire el persa a partir de aquí, el dado mayor se va a considerar un 4. Es decir, si saca, por ejemplo, esto que tenemos aquí, a ver que lo ponga. Por ejemplo, esto sería 6, 1 y 5. Pero no se consideraría así, se consideraría 4, 1 y 4. De manera que con que el griego saque un 5 o un 6, ha ganado la batalla. Y eso va a suceder también en el combate naval. Siempre que sea combate naval en la zona griega. En cambio, en los combates que son en Asia, los jugadores, los dados son lo que saquen. Es decir, que en Grecia el griego, a pesar de que tenga menos unidades, tiene muchas ventajas. Por cierto, el combate, si hubiera sucedido esto, que sacamos aquí el persa un 6, un 5 y un 1, sería 4, 4 y 1, y en cambio el griego 6 y 1. Gana el griego. Eso significa que el persa perdería un ejército.
Se eliminaría un ejército y podría haber otra siguiente ronda de combate. El atacante primero podría decidir si se retira o no se retira, y si no, lo podría hacer el defensor. Si no se retira, la siguiente ronda de combate. El persa tiraría. Vemos que ha sacado un 6, que se considera un 4, y el griego pues saca un 5. Con un 5, como ya es mayor que el 4 que ha sacado de nuevo ganaría el griego. Otro ejército persa eliminado. Y así seríamos sucesivamente. Es decir, que como veis, a pesar de que el persa tenga muchas más tropas y tenga muchos más puntos para comprar tropas y comprar cartas, el griego tiene mucha ventaja en el combate. Y esto equilibra la partida y hace que realmente el juego sea muy equilibrado, siendo asimétrico. Y luego además la decisión de las cartas que tomas, que es muy importante ver los textos de las cartas que hemos estado viendo, que habéis visto que hay realmente cosas muy distintas. Y prácticamente el juego no tiene más. Cuando se acaba una guerra, la guerra se puede acabar cuando ambos jugadores pasan, que es la otra opción que pueden hacer. Puedes jugar el evento, puedes jugar una carta para mover tus tropas y combatir y lo que sea, y también puedes pasar. Si ambos jugadores pasan consecutivamente, se acaba la guerra. Por eso siempre existe el riesgo de si uno pasa, ojo, cuidado, a lo mejor no te conviene, el otro pasa y se acabó. Cuando se acaba, ¿qué se hace? Se mira cuántas ciudades controla cada uno y se mira cuántos puntos de victoria gana un bando. El jugador que tenga más ciudades, contando las ciudades clave como 2 puntos, va a ganar esos puntos de diferencia y se van a ir sumando. Hasta un máximo de 6. Cuando se acabe la quinta guerra, el jugador que tenga más puntos a su favor ganará. Si está en 0, pues será un empate. Y esto es el juego, realmente no hay mucho más. ¿Cuáles son realmente las decisiones? Pues bueno, aquí evidentemente la iniciativa en principio la lleva el persa, que es el que tiene más unidades y tiene más puntos para comprar cosas, y es el que va a ir intentando capturar más ciudades. Pero claro, tiene que tener mucho cuidado porque pocas unidades griegas le pueden hacer mucho daño, y los eventos son decisivos. Bueno, pues como habéis visto, realmente el juego con 4 cosas lo hace muy sencillo. Muy sencillo, ya sabéis jugar con esto que os he explicado. Prácticamente, bueno, cuando se haga una guerra hay que mirar que solo se pueden mantener en cada sitio tantas unidades como ánforas haya. La ánfora, digamos, van a ser las unidades del abastecimiento. El persa puede mantener todas las que quiera en su lado, pero solo una en cada ciudad que haya capturado. Es decir, si acaba la guerra y el persa, por ejemplo, tiene esto así, y estos estuvieran aquí, el griego exactamente igual, vamos a suponer que esto está así. Si acaba la guerra, el persa aquí, como solo hay una ánfora, solo podría mantener una unidad. Y aquí solo hay una ánfora, solo podría mantener. Estas unidades quedarían eliminadas. En cambio, estas se mantendrían. Las griegas, el griego de aquí hay 2, solo podría mantener una, se elimina. En cambio, aquí veis que hay 2, una, se quedarían. Y con esta colocación inicial comenzaría la siguiente guerra. De nuevo ambos jugadores comprarían cartas, comprarían ejércitos, comprarían flotas. Y comenzarían. De una guerra a otra se pueden mantener cartas. El griego puede mantener todas las cartas que quiera. Pero el persa no. El persa puede mantener alguna carta, pero si lo hace, si mantiene alguna carta, en lugar de cobrar 12 puntos, va a cobrar 10 puntos solo. Es decir, va a perder 2 puntos. Con lo cual, tiene que ser una carta que realmente le importe mucho mantener en la mano. Que a veces las hay. Bueno, creo que ya os he contado todo. No hay muchas más excepciones ni muchas más cosas. Como veis, el juego es muy sencillo, pero se hace muy entretenido. Aunque ahora lo vamos a hablar un poquito más. Como habéis visto, el juego realmente las reglas son muy poquitas. El juego tiene bastante azar porque, de hecho, recrea un poco ese enfrentamiento con esas limitaciones de azar que tienen los persas, sobre todo cuando atacan. Y te plantea un doble reto. Por un lado, un reto de planificación, que es a la hora de comprar tus unidades, tus cartas, qué es lo que vas a intentar hacer. Y luego un reto estratégico o táctico, más bien estratégico, digo táctico porque en realidad son muy pocas fichas, pero sería un reto estratégico de dónde y cómo atacas. Este conjunto hace que el juego sea muy sencillo de jugar, pero sea un juego realmente interesante. Es un juego que te pone en tensión fácilmente, en el que estás claramente frente a frente, cabeza contra cabeza, mente contra mente, de un jugador contra el otro, tratando de adivinar cuáles son las intenciones, qué cartas son las que puede tener. Evidentemente, como todos los juegos de cartas, ayuda mucho a haberlo jugado antes y saber qué cartas te pueden salir a ti, qué cartas le pueden salir al otro, para no tener realmente sorpresas, digamos, estar pendiente de qué puede suceder.
Y además tiene un azar grande por el tema de los dados, como habéis visto. Y también porque las guerras se pueden acortar. Pueden acortarse realmente mucho con la muerte de los reyes persas. El conjunto a mí se me hace un juego muy interesante, muy divertido de jugar, muy tenso y normalmente muy igualado. Esto hace que sea un juego muy recomendable. Un juego además que por su sencillez es fácilmente recomendable para jugadores que no sean muy expertos en wargames, en juegos de guerra, de enfrentamiento. Pero también es suficientemente tenso e igualado y estratégico como para que jugadores expertos, como me pasa a mí, sea un reto jugarlo, sea divertido, sea entretenido jugarlo. Y esto pues lo convierte en un juego probablemente de los más interesantes publicados en el último año. Bueno, al menos en mi opinión. Espero que os haya resultado interesante, que os haya entretenido, como siempre. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.